¿Cómo están, curiosos? Ya los estuve saludando por aquí un ratito, nada más estábamos asegurándonos de que todo se viera. Las cuestiones técnicas, saludos hasta Chiapas, hasta México, Chile, Argentina, nos están saludando. Qué emoción. Del Salvador, Peneta Trips. Perfecto, chicos. ¿Qué tal va su domingo? Por acá les voy a contar que hace mucho calor. Estamos a 17, pero se siente el sudorcito, entonces el calorcito estuvo rico, salió el sol hoy aquí en Irlanda, ayer estuvo medio nublado, pero hay que disfrutar los días de verano. Esos que dicen que en Irlanda no hay verano, tampoco les crean, ¿eh? Sí hay, sí hay. Perfecto, chicos, saludos. Ya Blanca dice que llega en 2 semanas a Dublín, qué emoción. Ya te falta poquito, 2 semanas se pasan volando. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta más común, que creo que ahorita todos tienen esa duda de, oye, ¿cuándo se van a abrir las escuelas? ¿Cuándo se va a poder viajar? Eh, bueno, no se preocupen. Les platico un poquito de cómo está la situación. Esto lo he dicho en Instagram, pero como que se los voy a medio platicar por aquí rapidísimo. Les puse de hecho en Instagram un plan de apertura que tiene el gobierno. Poco a poco se van a ir levantando las restricciones en este mes y en el mes de junio se va a evaluar si ya con la apertura perdón, de tiendas de retail, bares, cafeterías y todo eso que poco a poco lo van a ir levantando. Gimnasios, que ya puedes ir al gimnasio. Yo no soy de ir al gym, la verdad, pero tengo amigos que son como muy de, ay, abrieron los gimnasios, por eso sé. y y si todo funciona bien durante este mes, bueno, en julio se va a evaluar cómo está la situación y van a permitir que ya empiecen a ingresar los estudiantes del extranjero. Sobre todo que sean viajes no esenciales, ¿vale? Porque ahorita solo son viajes esenciales, como ya les había mencionado, que son cuestiones médicas, eh, bueno, si trabajas eres en la cuestión militar, si eres médico y que necesitan de tu apoyo aquí en Irlanda, bueno, eso es un viaje esencial. Entonces, por lo mientras, ahorita estamos como en periodo de prueba, pero, o sea, no los quiero emocionar, yo estoy un poquito emocionada, la verdad. Ya poquito a poquito se van levantando las restricciones y no se ven como que los casos aumenten, así, exageradamente. Entonces, eso me gusta y bueno, pues nos da a todos como esperanza de que probablemente en julio todo pueda regresar a la normalidad. Entonces, vamos a ver qué tal avanza. Ahora, también del sorteo. Yo sé, bueno, este sorteo es nuestro primer sorteo, también lo hicimos con mucho cariño, chicos. Espero que eh, perdón, es que me desconcentro porque de repente veo que suben los mensajes. Este, Esperemos que conforme crezca el canal les podamos ofrecer como más cosas, aparte de contenido, pues sorpresas que seguramente conforme todo vaya avanzando, seguramente espérenlo, van a venirse mucho más cosas emocionantes, entonces también eso me entusiasma, ¿no? Como de alguna manera retribuirles el apoyo que ustedes me dan en cada comentario, eso me hace muy feliz. Pues ya al ratito sabrán quién es el ganador, lo vamos a hacer en vivo para que no haya ahí problema. Recuerden, bueno, lo vamos a anunciar. El ganador se tiene que reportar, me tiene que mandar un mensaje privado por Instagram, ya tiene que tener Instagram porque se supone que me tiene que seguir en todas las redes. Por ahí me va a indicar cuál es su usuario de YouTube y yo voy a verificar si me sigue en YouTube, ¿vale? Eso es como los pasos que vamos a hacer para asegurarnos que es una persona, un seguidor del canal y bueno, se les hará el envío del dinero que se está sorteando. Es lo padre, es lo padre. La verdad, lo del dinero estaba como dudosa, pero luego dije sí, o sea, porque estuve piense y piense como qué podrá ser algo que le guste a los curiosos, pero que sea
este, padre para hombres, pero también para mujeres, pero también para jóvenes, o también para gente pues mayor, o sea, que quede como para todas las edades, género, que no importe, ¿no? Entonces es como difícil a veces. Yo veo que de repente hay bloggers que si se dedican a moda es como voy a, rifar o sortear algo de moda o una bolsa, unas zapatillas o no sé. Si es de maquillaje, pues como que algo de sus paletas de maquillaje, sí. Entonces para mí era como de, ¿yo qué hago? Y bueno, creo que lo del dinero es buena idea, a todos les agradó y a mí también me encantó la idea porque pues ya tú lo puedes gastar en lo que tú quieras y lo quieres ahorrar para tu viaje a Irlanda, o sea, siempre a todos nos cae bien algo extra de esa, hablando monetariamente, entonces está padrísimo y eso me hace muy muy feliz. Este, bueno, voy a leerlos tantitos, aquí tantito para ir viendo cómo van. Por ahí dice Faber que ya llenó el formulario, está perfecto. Ya en un ratito voy a estar pasando a esa parte. Dice por ahí una personita que no nos hagamos ilusiones que hay una nueva cepa y nuevos contagios. Yo sé, o sea, siento que que a veces parece que la situación no va a terminar, pero no, tampoco hay que ser tan pesimistas. También, o sea, cuando en enero se dijo que había una nueva cepa en el Reino Unido, en Brasil, o sea, nuevas cepas van a haber porque pues el virus depende de la persona incluso, va a ir mutando, pero no nada más con esto, o sea, todos los virus mutan, entonces siento que ahorita la cuestión es como retomar las actividades. No, yo no digo que ya se va a acabar esto del... No quiero decir la palabra porque luego eso también provoca que te baneen, pero pues que ya, ¿no? O sea, creo que lo emocionante es que poco a poco podamos ir haciendo una vida con este virus, así como con la gripa o así, que ya cualquier persona, pues, si le da una gripita, unas pastillitas y ya, que por cierto estaba leyendo que es muy interesante porque todos los contagios de gripa también disminuyeron con esto de la pandemia, es increíble, porque la gente se estaba cuidando más, se estaban lavando las manos, se estaban desinfectando y eso provocó que también hubiera una reducción en casos de infección de gripa, entonces eso está súper, súper bien. Pues más que nada que aprendamos a vivir con él o que podamos de alguna manera ir avanzando, que se vea que ya, poco a poco. Por ahí dice Diego, te estamos viendo desde Dublín, llegamos hace poco, muy buenos tus videos, nos sirvieron un montón, qué felicidad, muchas, muchas gracias, qué bueno que les hayan servido, y que ya anden por aquí. La verdad es que sí, son momentos complicados, pero no hay que perder la esperanza, chicos. Sigo leyéndolos. No, bueno, Erika apenas está preguntando que cómo había que participar. Ya pasó, ya no se puede comentar, ya ni modo. Tendrás que estar pendiente para los siguientes sorteos si se hacen. Bueno, sí, sí se van a hacer, pero sí, lo estuve anunciando cada semana en Instagram, les puse un video en YouTube, traté de recordarles, entonces estuvo anunciado lo suficiente y estuvo como casi un mes, entonces no es como que se me ocurrió de un día para otro y que ya. Así que, bueno, ahí se me aplican para la siguiente. Y, bueno, estuve checando las preguntas, ahorita las preguntas que dejaron también en el formulario. Y bueno, hay varias cosas que se van a ir resolviendo durante el video y espero que a todos les sirvan. Si quieren ustedes aportar algo o decir algo también pueden dejarlo en los comentarios o de preferencia si quieren que sea una pregunta que se resuelva aquí, déjenla en el formulario, ¿vale? Bueno, primero que nada, quiero empezar como a hablarles un poquito de lo que todos hablan, pero que no se cuenta bien en un video, porque a veces no es suficiente un video para platicarles el detalle de este tipo de temas, que son como
vemos ay, sí, cuáles son las ventajas de venir a Dublín y cuáles son las desventajas, pero realmente son como muy breves. Incluso yo trato de hacer también mis videos como muy, muy breves para no aturdirlos, porque pues son videos como informativos, pero trato de ser muy concreta. Entonces, hay gente que a veces le gustaría que nos explayáramos, pero pues no se puede. Y bueno, creo que esta es la oportunidad como de que platiquemos un poquito más, de que ustedes haya retroalimentación y que podamos convivir. Entonces, bueno, una de las preguntas también es como, ¿qué sugerencias hay? O sea, ¿qué cosas te gustan de Irlanda, no? Básicamente yo les puedo decir que a mí algo que me gusta es la calidad de vida que hay. Es un tema muy, muy relevante aquí porque creo que calidad de vida no es solamente el ganar bien y vivir bien, ¿no? Que es como la creencia de algunos. Para mí la calidad de vida implica muchas cosas. Es como tener una vida digna, pero sin tener que casi casi ahí dejar tu vida en el trabajo y tu dinero con tal de tenerlo mejor. O sea, siento que eso es muy bueno y va desde aspectos como la alimentación que lleva la gente aquí, cómo ves a la gente mayor por de este lado que cuando se hace viejita, o sea, llegan realmente a viejitos, pero es algo que a mí me impactó ver de este lado, porque yo veía que un viejito aquí de 60 años, 70, salen a correr, salen a caminar y ejercitarse y entonces es el no estar tan desgastados tampoco en tu vejez, ¿no? O sea, el tener una vejez también digna. Entonces todo eso creo que es lo que ayuda a que tengas una buena calidad de vida y me encanta de aquí de Irlanda. Los voy a ir como medio leyendo por si tienen algo que comentar. Creo que los comentarios van un poquito atrasados de lo que voy diciendo, pero por aquí vamos a ir. Estoy viendo que están mandando por ahí sus saludos. Eh, por ahí también me preguntaban que si practico algún deporte. Pues mira, les diré que aquí en Irlanda no. Cuando estaba en México sí estaba como metida en cuestiones como de, me gusta el tenis, el fútbol, pero aquí en Irlanda como tal no hago un deporte, pero sí salgo y procuro salir a correr o a caminar, como hacer ejercicio para mantener mi corazón saludable. Y creo que eso también es importante mencionar que va relacionado con la calidad de vida. Aquí te da tiempo de hacer muchas cosas, o sea, de verdad a mí me da tiempo bueno, de hacerlo del canal, de trabajar, de dormir mis 8 horas, o a veces 9. Bueno, a veces, ¿no? Porque pues también a veces andas un poquito ocupadón, pero eso es lo padre, ¿no? Y eso es lo que siento que empiezas a apreciar cuando estás en otro lado, en este caso en Irlanda, porque dices, wow, hay muchas cosas que se pueden hacer y que eso implica estar saludable en otros aspectos, ¿no? O sea, no solamente físicamente, sino mentalmente, y todo eso va ayudando y está relacionado. Otra cosa que me encanta de Irlanda es la seguridad. Otro aspecto que todos preguntan, ya había hecho un video donde les platicaba sobre la seguridad de este lado, basado en estadísticas, porque creo que eso es lo importante. A veces ustedes dicen, pero es que a lo mejor ya a ti te va bien y por eso dices que es seguro. Perdón. Y no, o sea, en ese video me baso en las estadísticas de acuerdo al tipo de crimen que se cometen en algunas ciudades y demás. Entonces, creo que eso también es algo que me encanta de Irlanda, que es importante que consideren, ¿no? Una pregunta de muchas chicas es de, oye, pero se puede andar una por ahí sola, porque también hay muchas viajeras, ¿no? Que se animan a tomar esta aventura y que es como de irte sola. Entonces, yo les puedo decir que yo aquí me siento segura de salir a las calles, sea sola o sea con mis amigas. O sea, salimos completamente solas y eso me da una tranquilidad y una paz.
inmensa. Hemos salido de fiesta y podemos regresar en la madrugada. Obviamente, como yo siempre les digo, tomen sus precauciones. No vas a ir a meterte a un túnel oscuro a mitad de la noche y a poner tu vida en riesgo. Pero debo decir que sí, me siento segura. He tenido como muchas experiencias que afortunadamente, o sea, he salido tarde y no he tomado un taxi, por ejemplo, de una fiesta y es como de, ay, o sea, si hubiera agendado un taxi, lo hubiera hecho con tiempo, no estaría aquí en medio de la calle sola. Y afortunadamente no me pasó nada, ¿no? En medio de la ciudad. Este, en una ocasión, que es algo que ya les había contado, me quedé dormida en el transporte público con el celular en la mano, viendo un video. Pasó como 40 minutos, una hora, y mi celular seguía en mi mano, y mi mano se quedó así totalmente abierta. Bien pudo pasar alguien y llevarse mi teléfono. A ese tipo de seguridad es a lo que yo me refiero. Otra experiencia que también no les he compartido, en una ocasión dejé unos lentes en el carro de una amiga y fue como de, oye, es que dejé mis lentes. Ah, sí, toma las llaves y ve por ellos, ¿no? Y sácalos. Saqué, o sea, abrí el carro, saqué mis lentes, cierro la puerta, pero se me olvidó ponerle el seguro y dejé su carro abierto todo el día, hasta en la noche que salí, no me acuerdo a qué, pero de verdad que fue como de chiripa y fue que me di cuenta que estaba abierto el carro. El carro de mi amiga es un carrazo del año y yo así de, no, o sea, ¿qué tal si se lo hubieran robado? Y se quedó todo el día abierto y no pasó nada, ¿no? Entonces ese tipo de cosas que dices, no, si yo estaba en otro lado, ya hubiera estado sin llantas, sin estéreo y todo desvalijado y no sé, o sea, ese tipo de, yo así súper preocupada de, discúlpame, te dejé el carro, o sea, yo le dije, ¿no? Porque ella fue como de, no pasa nada. Y yo, pero se quedó abierto todo el día. Y entonces, ese tipo de seguridad. Ahora, creo que, bueno, ahorita estamos hablando como un poquito de las ventajas, también les voy a hablar de las cosas feas, que son cosas que a veces no se hablan tan abiertamente en los videos, pero que también ustedes lo sepan y estén conscientes, porque a pesar de que no a toda la gente le gusta que se hablen de las cosas negativas, siento que son relevantes para que ustedes estén conscientes de lo que sí, o sea, como en todos lados hay cosas buenas y cosas negativas, ¿vale? Este, bueno, voy a seguir como que checándolos un poquito. Y bueno. Ahí estoy viendo que mandan los saludos. Otra cosa. Ah, bueno, también, o sea, algo que les puedo poner un ejemplo claro de seguridad es que nosotros aquí salimos a grabar con celular o salimos con la cámara o salimos con el dron, o sea, con lo que salgas y de verdad que no nos ha pasado nada y no se puede, o sea, digo, también me considero afortunada, pero no se puede, no pueden decir como que, ay, es pura suerte, ¿no? O sea, creo que eso también implica que sea un país seguro. Este, ahora, hice un video también de las zonas donde hay altas incidencias pues de otro tipo. Si quieren ver, vayan, bueno, tengo el video, les dejaré por aquí el link, pero siento que ahorita me voy a distraer, entonces mejor se los recomiendo que lo vean como de las zonas a evitar. En ese video no es como que les diga, son las más peligrosas de Dublín, no se paren por ahí ni nada por el estilo, pero es como de que sepan que son lugares con alto índice de crímenes. ¿Qué tipos de crímenes? Porque también eso me decían en algunos comentarios como de, pero es que aquí no te asaltan ni te secuestran y no sé qué, y es como, sí, ya sé, o sea, yo nada más estoy hablando de crímenes en general que hay en Irlanda. En ese tipo de lugares, pues a veces se puede dar que a lo mejor y si se metan en la noche no sé, a los locales, a saquearlos, o que vayas caminando por la calle y que a lo mejor y se preste a que alguien te ofenda. Entonces, ese tipo de cosas. Es por eso que yo les digo, o sea, son zonas que si pudieras evitar, que mejor, pero tampoco no les estoy diciendo son las zonas más peligrosas del mundo. Entonces, también relájense en ese aspecto. Eh, bueno, otro aspecto que considero como una superventaja en Dublín es que no es muy grande y eso nos da la facilidad de movernos caminando, bueno, si vives en la ciudad, o en bicicleta.
¿Cuál puede ser la desventaja? Pues a veces el clima que dicen, ay, es que hace frío y pues me da cosa, pero siento que es algo muy práctico porque vives en Europa, te vas al trabajo o a la escuela en bicicleta y te mantienes en forma, entonces es algo que a mí me encanta porque pues las calles sí están como, o sea, aquí ya si lo comparas, por ejemplo, con otros países de Latinoamérica, puedes ver que las calles están diseñadas para que la gente se traslade en bicicleta. Entonces eso está padrísimo y eso me encanta de Irlanda. Lo que siempre les he dicho también, o sea, los irlandeses son amigables, porque es otra de las preguntas que me hacen de cómo son. Y ya vamos a platicar más adelante de esto, que es una pregunta frecuente, que sí son racistas y todo ese aspecto. Bueno, yo les puedo decir que el irlandés es amigable, es fiestero. Entonces, eso es algo que me encanta porque hemos tenido la oportunidad de estar en otras partes de Europa y sientes la diferencia. O sea, sí ves como que la gente aquí no es tan fría como todos pudieran llegar a pensar y es súper amigable y amante del extranjero. Recordemos que también hay muchos irlandeses que han estado pues yéndose de Irlanda para vivir a otras partes o en otras épocas ellos también fueron migrantes. Entonces, en ese aspecto sí son como respetuosos y puedes ver mucha gente de otros países aquí en Irlanda. O sea, si vas a tener amigos, ten por seguro que no vas a tener amigos no nada más de Irlanda, vas a tener amigos de de Turquía, de Rusia, de Japón, de China, de África, o sea, yo cuando empecé a hacer así un círculo de amigos decía, wow, qué padre, o sea, está como todo muy multicultural. Entonces eso es algo que también me encanta de Irlanda. Y obviamente pues una de las ventajas es que estás en Europa, o sea, te queda súper cerca moverte a, o sea, si un fin de semana también los vuelos son como más económicos, entonces si un fin de semana se te antoja irte a Francia, me acuerdo que en una ocasión fue como un puentecito y mi esposo fue, ¿sabes qué? Era un viernes en la noche, ¿qué te parece si el viernes en la noche nos vamos a una obra de teatro en Londres? Entonces eso es como de, wow, sí, entonces pues te preparas y todo y ya el lunes regresas y a trabajar y entonces es como algo que te sirve de break, pero que está súper, súper cerca y cambias totalmente tu panorama, ¿no? Siento, bueno, es algo que me gusta porque también en México es muy, muy grande. Y obviamente si te vas un fin de semana, pues te puedes ir así como que, no sé, vamos a decir que a Cuernavaca o que a Acapulco o que si te quieres ir a Mérida, o sea, ahí también es bellísimo. Yo amo mi país, por cierto. Pero aquí siento pero sigue siendo México, me explico, o sea, como que la misma gente cálida y como que el clima sigue siendo muy parecido. Y aquí en Europa es como te vas a Francia y como ya sabes, ¿no? Todo el performance de los franceses y la elegancia y las tiendas. Y te vas a Londres y es como la fiesta y las luces y la vida nocturna. Y te vas a Ámsterdam y también fiesta y, o sea, ¿saben? Como que esos cambios de escenario tan diferentes entre culturas me encanta. Entonces eso está muy, muy padre de vivir en Irlanda. Y bueno, ya, porque si no me paso aquí las horas platicando con ustedes, voy a pasar rápidamente a las desventajas. Estoy tratando de en estos puntos ir tocando como cosas que me preguntaron también ustedes en el formulario para que vaya respondiendo las preguntas de una manera pues coherente. Las desventajas mayores que yo veo aquí en Irlanda es la renta, el alojamiento, que es algo que siempre yo les he dicho y creo que no es un secreto. Es como muy alta el pagar un alojamiento de este lado. Entonces muchas veces tienes que compartir. Yo sé, o sea, a veces de donde venimos es como raro, como decir, ¿por qué voy a compartir? Es como mi privacidad, algo muy, muy, pues muy mío, ¿no? Pero sí se da, es como súper común, sobre todo si quieres vivir en el centro, entre más pues al centro estés y quieras estar como muy cerca de algún transporte y en una zona muy padre, pues obviamente va a ser más caro. Yo personalmente, o sea, me encanta vivir en Dublín porque tienes como el acceso a la ciudad puede ser a los conciertos, a las galerías de arte, al cine, como a todas las cuestiones de entretenimiento, a los restaurantes, que siempre Dublín es como más activo, pero
para vivir a mí me gusta estar un poquito más retirada, que es como que también lo que les he comentado siempre, estar un poquito más en los suburbios, un poquito tranquilo, lleno de verde y lejos de la bulla. ¿Vale? Entonces esa es una de las ventajas, es que es alto el pagar un alojamiento de este lado. Algo para que se den una idea es que a lo mejor y compartiendo pueden pagar, compartiendo recámara pueden pagar entre 300 y 500 euros. Si quieren una sola habitación podrían encontrar aprox entre 500 y 800 euros compartiendo con otras personas las áreas comunes, pero tu propia habitación. Y si vienen en pareja estarían pagando alrededor de unos 800, arriba de 1500. Y si quieres un espacio propio, bueno, pues también arriba de los 1500 euros, ¿vale? Para que también tengan idea de los precios que más o menos se van a pagar. También ya les he platicado de en qué lugares pueden buscar alojamiento. Lo tengo en las mejores zonas para vivir en Dublín, así se llama el video, lo pueden buscar. Y ahí al final les doy los sitios donde pueden ir viendo dónde buscar alojamiento y se pueden dar cuenta por zonas cuánto cuesta más o menos, ¿vale? Otra desventaja es... se me va el aire, chicos. El transporte. A pesar de que es un transporte, que estamos hablando de un transporte de calidad, o sea, es seguro, tiene cámaras, tiene wifi, tiene para que conectes tu celular, o sea, está muy bien en cuanto a servicio, pero en cuanto a conexión, la verdad, debo de decir y ser honesta que no es el mejor, o sea, le falta esa parte del transporte, personalmente es lo que yo creo. Yo sé que no es una ciudad muy, muy grande, Dublín, pero aún así como que, pues para que te puedas mover a todos lados, ¿no? En transporte público, obviamente, pues si tienes auto, pues fácil llegas a cualquier lado, pero siempre si quieres moverte y sobre todo como estudiantes, tienes que, de donde estés, si tú quieres atravesar hacia otro lado, pues forzosamente tienes que ir a la ciudad, al centro y de ahí pues llegar a tu destino final, ¿no? Entonces esa es como una de las desventajas que yo le veo, entonces para que también lo tomen en cuenta. Clima, lo voy a poner en desventajas, pero personalmente a mí el clima no me desagrada. Yo soy una persona que le gusta más el frío porque pues también vengo de un lugar donde hace mucho calor constantemente y el estar en el tráfico, en el calor, o sea, imagínense, hoy no hace tanto frío y yo estoy así como que ya siento calor, entonces imagínense en un lugar más cálido. Entonces a mí el frío es como raro porque soy friolenta, pero lo prefiero, o sea, prefiero estar fresca que muriéndome de calor. Y algunos lo que no les gusta del clima, recuerden que aquí no es que no sea, que sea muy frío, más que nada es que llueve. Pero no es una lluvia, que es algo que también les he platicado, que empape así te deje como espagueti. Es una lluvia que está constante pero ligerita, entonces eso es muy muy padre. Bueno, creo que ya en otros videos les he hablado del clima. Tengo un video donde les digo qué ropa les recomiendo usar. Así que vayan a verlo, de verdad que eso les va a gustar. Les voy a hablar también un poquito de los... Esta es una gran desventaja y una realidad de Irlanda. La gente, los junkies o los adolescentes también, que recuerden que aquí en Irlanda los jóvenes, los menores de edad, no tienen como tal, les voy a platicar, en México tenemos el tutelar de menores, ¿no? Que si tú eres menor de edad pero cometiste un crimen, como de, no importa qué hayas hecho, pero te vas al tutelar. Aquí no hay como tal un castigo ni mano dura hacia los jóvenes y eso hace que hagan de las suyas. Entonces es como que son los que se andan robando las bicicletas, los que andan molestando a los extranjeros, y que son los que salen en los videos que luego ustedes me dicen, porque me dicen, oye, es que vi un video donde a un chavo le empezaron a decir de cosas y no sé qué, y estoy segura, o los videos que yo he visto en las noticias, son adolescentes, porque a esto se dedican este tipo de chicos. Perdón. Tienen que tomar en cuenta que, y estoy segura que son jóvenes, porque cuando estos cumplen la mayoría de edad, es ahí donde ya no se meten con la ley. Entonces estas son las personas que molestan a los chicos que andan en bicicleta, trabajando en Deliveroo, o que a los chicos que vienen de estudiante a trabajar. Entonces yo les recomiendo que ahí nada más traten de evitarlos y ya, ¿vale? O sea, si los ves, es como de me cambio de acera,
No tampoco le suyas, porque finalmente creo que no se vale ir como por la vida escondiéndote ni nada por el estilo. A mí no me ha tocado una experiencia desagradable, ni tampoco es como que vea uno y ya diga, ay, no, vámonos de aquí, ni nada por el estilo. Yo sigo con mi vida, porque es una pregunta frecuente. Es que si hablas español también hemos visto que les dicen de cosas o les discriminan. Bueno, pues no sé, pero a mí no me ha pasado nada de eso. He ido por las calles hablando. Es más, el último video que hicimos, por cierto, que también lo pueden ver donde hablamos sobre el trabajo en Irlanda, es que salí, los entrevisté y yo estoy así como en micrófono y hablando en español. Voy a veces con mi esposo y voy hablando en español, voy hablando por teléfono con mamá y voy hablando en español. Entonces ustedes no tengan miedo, ¿vale? Y pero sí es algo que existe y que estén conscientes y que traten pues de evitar, o sea, son muy fáciles de reconocer esos chicos sin qué hacer, yo diría. Entonces, si los ves así como hechos bolita en una esquinita, nada más crúzate de calle y bye. Ignóralos. No te les quedes viendo ni nada porque también es gente como que nada más está buscando problemas, ¿me explico? Y es algo que no me gusta de Dublín y es una desventaja. Entonces también lo que les decía, de repente hay unos, los que les dicen los junkies, que hay gente pidiendo dinero, los homeless, que eso también es un problema social que se ha dado en Irlanda porque pues lamentablemente eh, pues la gente, aquí se maneja un sistema que se dice de impuestos, que es el PAYE, que es pay as you earn, y aquí pues la gente entre más gana dinero, más paga impuestos, ¿vale? Y pues si alguien que tiene un trabajo de medio tiempo o un trabajo pues muy básico, pues va a pagar muy poquito de impuestos. Entonces, hay gente que, bueno, irlandeses lamentablemente, que prefieren ser mantenidos del gobierno y no tener trabajo, no salir a buscarlo y vivir como homeless y que el gobierno los mantenga. Entonces, de estas personas también van a encontrar muchas en las calles. No generalizo porque también puede haber situaciones muy específicas de gente que se quedó sin hogar, pero generalmente es gente que cae en adicciones y que ya no quiere trabajar o que ya no los contratan y mejor se dedican a pedir dinero, y esto también lo van a ver en Dublín, ¿vale? Y que casi no se los cuentan, pero bueno, sí hay en las calles. Y a mí me causó impacto porque yo pensé que eso no pasaba aquí en Irlanda. Y pues sí pasa, chicos. Bueno, por cierto, no se les olvide darle like y suscribirse al canal, chicos. Están invitadísimos a ser parte de la comunidad. Porque ahorita que estoy platicando me voy dando cuenta que ya varias cosas las he platicado a lo largo de los videos. Digo, aquí se las estoy juntando y como que tratando de ir respondiendo con las preguntas que ustedes me hicieron. Pero para que vayan viendo que estoy tratando de abarcar muchas cosas en el canal. Entonces van a encontrar mucha información de utilidad. Mm, sí, por ahí estoy viendo que dice que los jóvenes rebeldes se aprovechan de los vacíos legales. Es correcto. Sí, la verdad es que es un problema estos chicos. Bueno, otra desventaja que yo les podría decir es la comida, que bueno, eso ya creo que se los he mencionado. La comida es algo que no me agrada mucho de Irlanda porque no es como la más exquisita. Sí vas a encontrar platillos muy específicos que son ricos, obviamente, pero no hay como variedad gastronómica ni tampoco son reconocidos como a lo mejor los franceses o como a lo mejor y también la cocina latinoamericana que es así variedad y también es deliciosa. Bueno, pues aquí ellos no. Entonces, es algo como que no me gusta mucho, pero deben de saber que también van a encontrar aquí donde comprar sus productos latinos. Y también hay de todo, o sea, aquí en Irlanda hay pollo, hay carne, hay verduras, hay frutas, entonces van a poder prepararse lo que ustedes quieran. Eso es un tip que yo les doy. Pregúntenles no sé, en casa o si ustedes cocinan, cuáles son las recetas para que ahí vayan viendo cómo se hacen y cuando estén viviendo solos no sufran de eso. La verdad yo no sufro de eso porque yo me preparo mi comida y acá yo me consiento. Eh, Otra desventaja de Irlanda es la salud. Y esa es otra pregunta que hicieron en el formulario. Cuéntanos de la salud. Es por eso que les voy platicando todo esto, ¿vale?
La salud en Irlanda deben de saber que es cara, pero aquí les voy a decir algo que en otros videos se confunden, porque les dicen, aquí no hay salud pública, aquí sí hay salud pública, pero les voy a contar el por qué se considera que no hay. Bueno, la verdad es que sí hay salud, pero es para la gente con muy pocos recursos. De hecho, tú tienes que casi casi cumplir con ciertos requerimientos bastante específicos si quieres aplicar para pues para que te atiendan sin cobrarte, ¿no? En cuestiones de salud. Lo digo porque también lo investigamos y es como tienes que ser casi casi no tener trabajo, este, pues sí, tener una vida muy, muy precaria para que puedas adquirir estos servicios, pero sí hay. Entonces, se les dice que no hay porque obviamente cuando ustedes son estudiantes y vienen como turistas o vienen con una oportunidad de trabajo que es aún mejor, pues como de, si veniste en cualquiera de esas tres opciones que son las opciones que hay para entrar a Irlanda, es como de si tienes la posibilidad económica de pagar un servicio médico, ¿no? Entonces, ahí es donde hay de repente una confusión, pero pues lamentablemente como estudiantes no podemos aplicar a este tipo de servicios, ni tampoco si tienes permiso de trabajo, porque pues también te van a estar ofreciendo un buen sueldo y es como que el gobierno dice, no, no lo necesitas, ¿vale? Pero bueno, sí hay. Entonces, recordemos, aquí se aplica mucho lo que también les había mencionado anteriormente, lo del paye, que es el pay as you earn. Entonces, si tú no tienes trabajo y casi no percibes, entonces es como de, ok, tú puedes tener derecho a programas sociales más fácilmente. ¿Cómo puedes participar también en estos programas sociales? Bueno, pues si ya tienes como un rato viviendo en Irlanda y ya como que cumple ciertos requisitos, como de, ok, ya puedes ir teniendo estos beneficios, pero normalmente como estudiantes no los pueden adquirir. Entonces, por eso que se dice que no hay salud pública. Y la privada, pues obviamente es un poquito cara. Más si lo comparas como a lo que venimos acostumbrados, ¿no? Y vienes y te enfermas y pagas una consulta de 50 euros por una gripa, pues es que te causa como el de, es carísimo. Pero pues es como lo estándar, ¿vale? Un punto importante que deben de saber es que todas las cuestiones de salud son deducibles de impuesto, ¿vale? Entonces, para que también lo sepan, por ejemplo, si hay gente que vino con oportunidad de trabajo y está pagando por alguna cuestión de salud, que lo sepan. Y pues ya básicamente como que esas fueron algunas de las preguntas. Déjenme checar. Eh, denle like al video, chicos. Si les está gustando aquí como la platicadita. Sobre todo los que hicieron esas preguntas porque estoy tratando de irlas respondiendo, ¿vale? Eh, 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 eh. Bueno, estoy checando. Bueno, también una de las preguntas es que si me gusta mucho vivir aquí en Irlanda. Sí, me encanta. Tengo que decir que es uno de los países que me gusta. Eh, porque, bueno, ya les di los beneficios, pero principalmente me siento muy segura aquí. Entonces, y las oportunidades que hay, incluso si eres extranjero, también son muy buenas, las oportunidades de crecimiento profesional. Entonces, eso es invaluable. A veces donde estamos o donde vivimos le echas muchas ganas y eres muy bueno, pero lamentablemente pues también la población o algunos otros aspectos no te permiten como que puedas acceder a una mejor calidad de vida y aquí es algo que sí he podido ver, entonces sí me gusta mucho Irlanda. Bueno, me preguntan por aquí, ¿se toma agua del grifo? Sí se toma agua del grifo. Fue raro para mí al principio, fue como de, uy, no, es que, ¿qué tal? Y yo sentía que sabía rara, pero también era como una cuestión, yo soy muy picky con el agua específicamente, porque también he tenido cosas que de repente me enfermo el estómago y me enfermo horrible, entonces me da mucho miedo y es como de, no, ¿qué tal y trae bichos o algo? Pero ya ahorita, o sea, sí tomo agua de la llave y está súper padre porque pues en México tienes que estar comprando ahí tus garrafones o tu filtro, entonces es como más caro y aquí pues así
fresquecita de la llave. Me preguntan, ¿tú en general vas al súper personalmente o lo pides por app? No, sí voy por yo personalmente. Cuando empezó la pandemia lo pedía por medio de internet, sí, porque no quería salir yo también así cuando empezó. No es que tenga miedo, pero soy muy cuidadosa, o sea, es como o sea, trato de evitar cuestiones. Yo creo que todos odiamos estar enfermos, pero personalmente es una de las cosas que más así digo, hoy no me gusta estar enferma de nada. Entonces, sí, al principio empecé a pedir online y me llegaba súper bien. O sea, tú haces tus compras, pagas y ya te dicen, no, pues mañana te llega a tu supermercado a tal hora. Algo que también me encanta de Irlanda es que te avisan por mensaje cuando te van a entregar un paquete, el supermercado, algo de la farmacia, te mandan un mensaje y te ponen, tu paquete va a llegar entre las 12 y las 2 de la tarde. O entre y te ponen 2 horas como de rango. No es como que te la llegan a aplicar de tu paquete llega tal día, pero más o menos como a qué hora, ¿no? Y que te digan, no sé, está tal pendiente todo el día y ahí estás perdiendo todo el día porque no sabes a qué hora va a llegar tu paquete, ¿no? Bueno, acá no, acá sí te dan como un rango de 2 horas específico para que tú puedas hacer como tus planes. Ok. De repente como que hablo muy rápido y se me va el aire y como que quiero seguir hablando y... A ver. Mm, mm, mm. Eh, ok. La embajada en Irlanda ya informó que las clases comienzan en septiembre. ¿Hay alguna información adicional de qué fecha comenzarían? Sí, todo es... Miren, yo les voy a decir, y no me quiero poner así como muy pique en ese aspecto, pero son rumores. Muchos son rumores. Son rumores, son rumores. Me acuerdo de la canción, perdón. Y no me gusta hasta yo estar segura y que esté todo confirmado. Este no se confundan, o sea, cuando dicen ya las clases comienzan en septiembre, también una que aplicaron en veces anteriores fue como de sí, ya comenzaron en septiembre, pero para educación básica o clases de inglés, pero para gente que ya está aquí en Irlanda o gente en Europa. Entonces yo lo que estoy esperando es que confirman cuándo van a poder empezar clases de inglés los internacionales, que son ustedes los importantes, los que más están interesados en saber cuándo ya se van a abrir las escuelas. Entonces tampoco se emocionen, parece que todo va bien. Yo les voy a confirmar, de verdad se los prometo que estoy siempre al pendiente. Y y bueno, eso es lo que se sabe nada más. Esta pregunta la hizo María, ¿vale? Les voy a ir, bueno, dando como saludos también. David pregunta, ¿de cuánto es el costo de la matrícula de Trinity College? Ya hice un video de eso, hablando de las mejores universidades y de los costos, también porque los costos cambian dependiendo si quieres hacer maestría, posgrado, doctorado, o si quieres estudiar medicina, también suben, entonces es por eso que no te puedo dar un costo ahorita, pero checa ese video, te lo recomiendo porque te va a dar así como una mega idea, ¿vale? Por acá me pregunta Diego, ¿podremos viajar este año? ¿Podremos viajar este año, perdón? Pues espero que sí, chicos, aunque sea a finales de año, pero yo creo y tengo esperanza de que sí se pueda viajar. Como les decía, hay que esperar a julio las noticias, estemos pendientes, ¿vale? Pero parece que todo va bien, no la quiero salar, no la quiero salar. Andrea, ¿qué es lo que te motiva para realizar este tipo de contenido para los curiosos? Ustedes curiosos, de verdad. Al principio tengo que decirles que era un poquito como mi hobby, pero ahora me siento tan comprometida y es como, y el ver que ustedes me escriben y que hay así como de que, oye Itzel, sí, me ayudas con esto, o que tu video me ayudó a aquello, a darme cuenta de esto, a tomar una decisión, a prepararme mejor para mi viaje, entonces podría decir que ustedes me motivan demasiado. La semana pasada estuve enfermita, también muchas gracias. Cuando me mandan esa buena vibra es como de, ok, me tengo que recuperar para seguir armando contenido para estos chicos porque pues hasta yo me siento como que necesito platicar con ustedes. Pero sí, ustedes. Por ahí, bueno, aquí yo creo que Andrea también preguntó
Porcentaje de aprobación de visas para venezolanos. No te puedo dar un porcentaje exacto, pero, y les voy a ser súper honesta, para venezolanos, colombianos, peruanos, a veces el que te aprueben la visa es un poco difícil, pero lo que siempre les digo, no imposible. Entonces, se los digo para que ustedes lo tomen en cuenta, pero que ustedes tomen la decisión, porque también me ha tocado ver chicos o agencias que les dicen, no, ni lo intentes, es muy poca la posibilidad. Y es como de, bueno, ¿y qué tal? Y esa persona a la que le acabas de decir que es poca la posibilidad, tenía chance de venirse a Irlanda, entonces ya como que le mataste ese sueño. Entonces, yo soy como más de la idea de que lo intenten. Yo sé que implica un gasto económico, pero hay veces que si te rechazan la visa, la escuela te regresa tu dinero. Entonces, pues dices, no pierdo nada, o a lo mejor y pierdo un poquito, pero lo intenté y no me quedé con la duda. Entonces, pero entre más cumplas con los papeles que te piden, que son que demuestres que vas a regresar a Irlanda, estados de cuenta, que pagaste la escuela y todo eso, entre más en regla esté todo, las oportunidades aumentan. Entonces, ustedes ahí inténtenlo. Bueno. Pues yo creo, mire, hay más preguntas. Estoy pensándolo. Me voy a echar, yo creo que, bueno, a ver, voy a leer otra pregunta más, ¿vale? Espérenme. ¿Qué carreras consideras que tienen más oportunidades de intercambio? Esto me lo preguntas Esteban. Yo considero, Esteban, que las ingenierías, y eso se los he también dicho varias veces, las ingenierías tienen muy buena alta posibilidad. Medicina también, de que se los traigan aquí a Irlanda. Chequen la lista de critical skills, pero hay varias, o sea, también, esas como las más amplias, donde está como muy enfocado Irlanda, porque pues aquí hay muchas empresas internacionales, que es lo que les he comentado, o sea, empresas como Apple, Microsoft, Facebook, PayPal, TikTok me parece que está aquí. Entonces, ahí es donde pueden entrar en el área de consultoría, bueno, inmensidad de cosas, pero sí, ingenierías. Pero también pueden checar y ahí hay más carreras que se los aseguro que van a encontrar algo. Quisieran saber programas de maestrías, por ahí me pregunta Karina. Karina, hice un video sobre donde les platico los precios. Vean, chéquense la lista porque ahí pueden ver precios, pueden ver las mejores universidades, pueden checar todo esto. Y si les gusta y ya dicen, ok, si cuento con el ahorro, si estoy animada, ya consideré todo, me voy a Irlanda, bueno, entonces también con su correo yo les puedo mandar información de los programas que hay. Tienen que decirme qué programas están interesados porque es como de, oye, yo quiero un máster en Irlanda, pero pues díganme de qué, más o menos, ¿no? Para saber, porque pues business o qué para darles un costo, cambian, ¿sí me explico? Entonces a veces me dejan como muy abierta la pregunta y para mí es difícil contestarla. Pero sí hay programas de maestría, ¿vale? Maestría, doctorado, posgrado, todo esto. Inglés, no nada más hay curso de inglés. Me preguntan, ¿recomiendas que lleve traducido mis resúmenes médicos para poder pasar por migración con mis medicamentos? Sí, de preferencia sí. Si los traes, Cindy me hizo esta pregunta. Puedes traerlos en tu... No, sí, de preferencia en inglés. Lo que te imprima tu médico nada más como una receta en inglés y que la firme y pues ya, o sea, y si quieres ya como lo más, tu expediente y eso, pues aunque esté en tu idioma, pero es como de, no tampoco se ponen a hacer revisar. Lo que sí checan es que traigan el medicamento en el empaque adecuado, o sea, si esto es paracetamol, bueno, pues que ahí en la etiqueta sea paracetamol, que sean las pastillas, ¿no? Que se traigan las pastillas en una bolsa separada y con una etiqueta y que digan, no sé, es que son las de mi dolor de cabeza y no estén envasadas o etiquetadas apropiadamente. Ahí es donde pueden tener un poquito de dificultades para pasar el medicamento, ¿vale? Vale, me pregunta, me vacuné con Coronavac en abril. Soy de Chile, planeo viajar en septiembre. Tendré que hacer cuarentena obligatorio, ya que es un plan que está muy...
ya que es un plan, espérenme, es que mi ventana, es un plan que dice que si estás vacunado no debes de hacer cuarentena, pero la Unión Europea no tiene aceptada la vacuna de Sinovac. Bueno, si no la tiene aceptada, tenemos que ver cómo va a estar también a julio, esperarnos cuáles son los cambios que va a implementar el gobierno. Ellos van a establecer las estrategias que se tienen que tomar para la gente que no está en la lista y ya todos se los van a poner, ¿vale? Entonces, bueno, hay que esperarnos un ratito más, ¿vale? ¿Cuáles han sido los mayores retos de vivir en el extranjero y qué tan realizada te sientes actualmente? Wow, esa es una buena pregunta. Esta la hizo Fabián Duarte. Bueno, principalmente para mí, el idioma. O sea, yo traía, bueno, el idioma cuando llegué a Irlanda, yo traía como muchos planes, muchos miedos, incluso, y por eso es que también trato de transmitirles a través del canal esto, porque yo también sé lo que es a veces tener miedo de que te discriminen, de que vas a dejar todo en tu país por intentar algo completamente nuevo, tus amigos, tu familia, tu trabajo, y dices, ¿y realmente va a valer la pena o voy a tener las oportunidades que creo que voy a tener? Entonces, para mí fue como el primero ese miedo y dar el paso, ¿no? Ya que estuve aquí, me di cuenta que el inglés era como que a veces no te puedes expresar adecuadamente o como tú quisieras, ¿no? En México tienes la facilidad de a lo mejor si vas a lidiar en una entrevista de trabajo, si vas a lidiar con tu jefe, si vas a lidiar con un cliente delicado, como que tienes las palabras exactas para hacerlo en tu idioma, ¿no? Entonces aprender esa parte de nuevo, pues es lo que a veces como que te desconcierta, ¿no? Porque dices, no sé cómo voy a lidiar con un problema de ese tipo en inglés. Entonces, para mí, pues primero fue como el quitarme el miedo, porque era puro miedo. Entonces, ustedes de verdad, digo, sí estudienlo y todo, pero algo que me pasó es que yo ya había estudiado inglés en México y cuando llegué aquí y no les entendía, me empecé a sentir más insegura en esa parte. Entonces, ya obviamente con la práctica dices, ok, o sea, sí sé, nada más es que necesitas confiar en ti, ¿vale? Entonces, esa parte era una de las cosas porque obviamente con esto se viene como el profesionalmente cómo te vas a desarrollar si no sabes expresarte correctamente, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas fueron como uno de los retos. Empezar de cero, porque aquí llegamos pues era como buscar otra vez un hogar, hacer amigos, tienen que hacer amigos desde cero, es como, no sé, como empezar otra vez desde cero, me explico. Y tienen que hacerlos, no porque yo digo que no se cierren a que, ay, sí, mis amigos de México, porque de todas maneras me voy a regresar a México, ¿no? Y ya no te cierres a conocer gente. Siento que al contrario, o sea, sal, conoce gente, experimenta, platica, convive, todo eso, exponte el idioma y eso te va a ayudar. Pero creo que el mayor reto es como empezar otra vez desde cero. Incluso, no sé, es como hacer tu prueba de manejo, ¿no? Aquí en Irlanda. Porque se maneja del otro lado y es como otra vez el nervio de, ¿y qué tal? Y no apruebo mi examen, ¿y qué tal? Si me explico, es empezar todo desde cero. Y profesionalmente pues, puedo decirles que me siento muy, muy realizada. La verdad es que he cumplido muchas cosas. Mi vida ha dado muchos giros inesperados que no imaginé y que espero más adelante compartirles en un video porque de verdad que no quiero aburrirlos. Y si no, me extiendo. Y bueno, curiosos, yo creo que ya vamos a empezar con el sorteo porque no quiero que esto se haga eterno. Hay muchas preguntas, traté de resolverlas todas, traté también de tocarlas juntarlas todas en el tema junto con las ventajas y desventajas. Entonces, bueno, pues ya voy a empezar. ¿Están preparados, chicos? Yo creo que, bueno, si quieren, y ahí me comentan, puedo responder las preguntas que faltaron después del sorteo, ¿vale? Pero ya lo vamos a hacer porque también, pues yo sé que a lo mejor tienen cosas que hacer y se necesitan ir y quieren saber quién es el ganador. Entonces, vamos a pasar
a nuestra ventana del sorteo. Bueno, primero que nada aquí voy a tener que pasar en mi celular. Recuerden que había desactivado los comentarios. Entonces los voy a activar nada más para que podamos hacer el sorteo. Listo, sorteo internacional. Solo se va a elegir una persona. Perfecto. Get comments. Oh, refresh. Ya. Pero este filtro no. Get. Listo. Oigan, ¿están emocionados? ¿Saben qué? Voy a poner un poco de música. Para que en lo que va cargando los comentarios, porque creo que se va tardando. Se está tardando. Fueron varios, los que participaron. Me da mucho gusto que sean participativos. Voy a prender por aquí. Vayan poniendo. Están cargando los comentarios. Suerte a todos, chicos. Gracias por participar. Se vienen más sorpresas, así que esténse pendientes de las redes y de todo. Gracias por su apoyo. Listo. ¡Listo! Ya salió. A ver. Winner Jabo JBS. Jabo, necesitamos que te reportes. Si puedes, si estás aquí. Tú fuiste el ganador. Bueno, de todas maneras, las condiciones que les había puesto, aparte de que iba a anunciar el ganador, es que lo iba a poner en Instagram. Entonces voy a tomar una fotito. Se me olvidó, se me fue la onda de grabar esto, chicos. Pero ustedes, aquí está el live en YouTube de que lo hicimos aquí en vivo. Voy a tomar la foto para publicarla en Instagram. Y la lista. Y pues... Y está Gabo aquí, ya se reportó. Perfecto, Gabo. A ver, ¿cuál es tu... Supongo que... Tu usuario. Espérenme, nada más voy a pegar de este lado el link para que no pase nada. No, sí está, están diciendo por ahí que no está Gabo, sí está, y ahí por ahí vi que sí está. Gabo, bueno, estás aquí en YouTube, pero necesito que me mandes un mensaje en Instagram para que, aquí voy a estar pendiente de tu mensaje, para que me digas tu usuario en YouTube y confirmar obviamente, porque aquí te ves que eres Gabo y yo puedo ir y verificar si me sigues por ahí. Pero, ¿saben qué? Bueno, ya vimos que Gabo sí está aquí. Lo voy a postear también mira, es de Ecuador. Saludos hasta Ecuador, Gabo. Platícales, diles que todo fue aquí en vivo para que sintieran más la adrenalina. Yo me estoy muriendo de calor. Hace mucho calor, chicos, por acá. Nunca pensé decir esto en Irlanda. Muchas felicidades. Por ahí me mandas mensajito, ¿vale? Y ya nos ponemos de acuerdo, platicamos. Y de verdad, qué felicidad. Bueno, si quieren, los chicos que se quieran seguir quedando, vamos a terminar de responder unas cuantas preguntas. Y ya nos quedamos un ratito para aquí en el live, pero igual ya no es mucho rato. Voy a poner un poco de música
para tomar agua, chicos, porque hace calor. Bueno, por ahí hay un pollo perdido que dice que qué se ganó. ¿Qué se ganó, Gabo? Se ganó dinero, regalé dinero. Así que estén pendientes, chicos. Se vienen más sorpresas, se los prometo. Y si crece más el canal, digo, todo por ustedes. Saben que los quiero. Si me apoyan, obviamente, pues también va a haber recompensa. Me va a pasar las preguntísimas. A las que me quedé, a ver. Dice alguien por aquí que le gustaría curso de inglés. Me pueden mandar correíto y de verdad que los puedo ayudar con mis recomendaciones, ¿vale? Escríbanme. Primero que nada, bueno, acá Giselle Edith te manda un saludo. Escribió: hola Itzi, quiero decirte que me encantan tus videos. Gracias, Giselle. Gracias, gracias. Y más bonito cuando son tan educados los curiosos, que primero es como de, oye, he visto tu contenido. Porque hay unos que de repente te sueltan la pregunta de, oye, ¿cómo va Irlanda? Es como de, va bien. Entonces, gracias, gracias. Y gracias por ser tan educados. Gracias, bueno, tienes una súper linda energía, que bueno, espero contagiárselas y que de verdad haya pura buena vibra en este canal, porque eso hace que todo fluya bonito y que sea no sea como una comunidad de tóxicos, ¿saben? Como que sea algo más de convivencia y de apoyo y bueno, que incluso aquí ya conozcan, si van conociendo, haciendo una comunidad desde antes, cuando estén de este lado pueden conocer gente como de, ay, sí, pues yo también vine a Irlanda, o sea, todos venimos nuevos, entonces eso está padre. Su pregunta es sobre el monto. Dice, de respaldo económico que uno debe de hacer en el banco. Antes era de 3,000. Luego con lo de las visas subió a 7,000. Ahora que ya no es necesario, ¿el monto bajó nuevamente? Sí. Ahora que ya no es necesario lo de las visas, se regresa todo a como estaba. Entonces ya si tú eres de Argentina, Uruguay, Chile, se regresan a los requisitos de los 3,000 euros, ¿vale? Entonces eso queda igual. Por ahí, bueno, otra vez me preguntó Aaron Rodríguez que si me gusta mucho vivir en Irlanda. Sí me gusta. Me sorprendió más de lo que imaginé. Entonces, bueno, ya les conté varios aspectos que me gustan y creo que ahí se resuelve un poquito se responde esa pregunta. Pero sí me gusta. Y también me gusta la gente, he conocido gente maravillosa aquí. Bueno, gracias a estar aquí en Irlanda hicimos el canal y los he estado conociendo a ustedes. Me los encuentro a veces en la calle y eso me encanta porque es como ir teniendo amiguitos a la distancia, pero después cuando los veo me da mucha emoción. Entonces, sí. Dice por aquí, en estos momentos se está solicitando cuarentena a los que llegan o llegarán, y si están solicitando test de COVID. Si están solicitando test de COVID, esto me lo pregunta Hernán Navarro, pero si eres como uno de los países que no están en la lista roja, entonces como nada más necesitas el test y si tienes la vacuna puedes entrar sin problema, ¿vale? Pero sí, la cuarentena sí la están solicitando, sobre todo si somos de los países que están en la lista roja, como puede ser Argentina, Uruguay, bueno, que normalmente son los de Latinoamérica, los que nos fichan. ¿Se pueden tener 2 trabajos? A mí me dijeron que sí, como estudiantes. Sí se puede, siempre y cuando, Mario, los registres, ¿vale? Yo siempre les digo, siempre váyanse por la derecha, porque hay gente que quieren que dicen tienen 2 trabajos y nada más registran uno para que nada más les quiten impuestos de un trabajo, pero siento que si después te quieres quedar a Irlanda y empiezas a tener dificultades, porque pues Irlanda se da cuenta de todo, ¿eh? El gobierno se da cuenta, aunque ustedes no lo crean, nos tienen checaditos con esto de las transacciones que hacemos y todo, entonces mejor váyanse por la derecha. Si puedes tener, si tus
jefes lo saben y si los registras, sí. Se supone que legalmente no está del todo permitido, pero sí hay gente que tiene dos trabajos, honestamente. ¿Qué comida extrañas más de México? El pozole, porque creo que ese casi no lo he preparado de este lado, pero les he podido contar y ustedes han visto en mis historias que acá yo me preparo tacos de longaniza, de lengua, no, o sea, yo quesadillas de champiñones, de pollo en salsa verde, cochinita pibil, no, o sea, yo sí me consiento, acá ese es mi lujo. Por ahí me pregunta, vale, Valentina, ¿es difícil adaptarse a un nuevo país en el que se habla otro idioma? Sí, sí es difícil. Pero obviamente por toda la cuestión, ¿no? Que a veces es como el temor de equivocarte. Entonces yo te digo que lo mismo, que tengas esa seguridad, que convivas. Pero vas a encontrarlo, o sea, yo tenía como más temores en otros aspectos de qué tal y los irlandeses son muy, muy fríos, qué tal y esto, qué tal en el trabajo, no sé, te vienen muchas cosas a la mente, pero te puedo decir que me gustó más de lo que pensé y entonces si te gusta la aventura, la experiencia no se te hace tan difícil, pero ahí es como relativo, ¿no? Digamos que es una transición que vas a empezar todo de cero y eso es lo que te va a costar trabajo. Va a haber días buenos, va a haber días malos, va a haber días donde odies el clima o el frío, pero si te quedas como con lo positivo, con conocer a la gente, si tú sigues adelante y todo esto, bueno, pues la experiencia va a ser genial. Depende de ti. Me voy a octubre a Irlanda. La agencia me dará hospedaje por cierto tiempo. ¿Dónde puedo buscar dónde vivir? ¿Es fácil conseguir roomies? Esto me lo pregunta Jorge. ¿Dónde puedes vivir? Tengo un video, búscalo Jorge, se llama Los mejores lugares para vivir en Irlanda. Te lo voy a como adelantar casi al final del video, aparte después de que digo las zonas donde vivir. Les pongo varias páginas donde pueden buscar alojamiento, ¿vale? Entonces, chécalo para que este video no se extienda y terminemos hablando de lo mismo, ¿vale? Por ahí. Carla pregunta, ¿cómo es la celebración del Día de San Patricio? Pues la verdad es que está muy padre, hacen como un desfile en el centro de la ciudad, hacen un recorrido, ya saben, como que marchan, ahí van como los de la Garda, varias personas hacen el desfile, jóvenes de diferentes instituciones o diferentes organizaciones y ya después de ahí todos se van a tomar. Entonces los bares están llenísimos, bueno, en condiciones normales porque ya este fue el segundo año consecutivo que se cancela. Entonces se pone padrísimo también. O sea, bueno, padrísimo para fiestear. Aclaro, porque no es como algo muy, digamos, como muy que algunos a lo mejor se esperan algo muy artístico o muy así. No, es como más para echar relajo. Bueno, por ahí Carla dice gracias por los videos, gracias curiosos, gracias Carla, gracias de verdad que yo los quiero mucho, de verdad, ya les estoy tomando un cariño y más cuando veo, a veces yo quisiera responderles a todos en Instagram también, pero de repente empiezan a hacer varios que se me juntan y ya no puedo responderles a todos, entonces estoy en esa transición de tratar de organizarme un poquito más, pero sí los leo y los tomo en cuenta, de verdad. Ahora, por ahí también Leslie me pregunta, ¿comprar alimentos es caro en comparación de Latinoamérica? Sin conservadores. Ah, no, perdón, esa es otra pregunta. Los alimentos, obviamente pues por el tipo de cambio de la moneda se te va a hacer como más caro, pero en general la alimentación siento que no. De hecho aquí en Irlanda puedes tener una alimentación más saludable y a un precio más económico. Yo lo comparo por ejemplo con México, que a veces un taco te sale más barato que comprarte una ensalada, entonces dices pues me voy por el taco, ¿no? Y o por la gordita o la quesadilla o por la garnacha y a veces pues no es lo más nutritivo. Entonces aquí te puedo decir que sí, lo que son espárragos, champiñones, espinacas, o sea, todo eso es bastante, está a buen precio, no diría que está bastante económico. Frutas casi no hay variedad de frutas, seré honesta, y eso es como de lo más caro, pero en cuanto a verduras, puedes tener una alimentación sana y no tan cara. Incluso hay productos orgánicos que tampoco se eleva mucho el precio y está muy muy bien.
Me pregunta también Leslie Ángel que si los son conservadores o son machistas. Pues Irlanda, bueno, se supone que es un país católico. Podría decirles que son como, o eran más conservadores, pero es como raro porque a pesar de que es un país como muy, muy religioso, lo ves como que en la gente mayor, o sea, la gente mayor es la que va a la iglesia y todo eso, pero los jóvenes acá son súper fiesteros, también la manera en que se arreglan las chicas son como muy, muy, muy libres y eso es algo que me gusta de aquí porque aquí sí puedo salir y usar faldas, vestiditos, así sin miedo a que me estén gritando de cosas en la calle o algo. De repente, o sea, sí hay gente que te voltea a ver como de wow, a lo mejor, pero siento que no se siente como de acoso, ¿me explico? Entonces, eso también es otra cosa padrísima de Irlanda. Pues, o sea, aquí la gente, incluso hay niñas que salen así a correr en sus tops, este, cortitos y sus shortcitos o así, muy, muy coquetas y es como, qué padre que puedan salir así. Entonces, eso me gusta. Y bueno, a lo que iba es que de repente pues tú pensarías, no, pues son súper conservadoras y pues a veces así las ves como vestidas muy, muy, muy guapas y eso a mí primero me causaba un shock, pero dije, no, pues no tiene nada malo, es muy natural y pues está padre que puedas salir a la calle y vestirte como quieras sin preocuparte de qué dirán o que te estén molestando o acosando, ¿no? Entonces, no. ¿Se puede ahorrar trabajando 20 horas semanales? Me pregunta Neide. Neide, si lo leí bien, perdón. Sí, sí se puede ahorrar. Es complicado, no les voy a mentir, como estudiantes, porque de repente, pues obviamente tienen que tomar en cuenta, y como en todas partes, que tienes que rendir en la escuela y tienes que rendir en el trabajo. Y a veces si se consiguen dos trabajos, pues también, o sea, están en dos trabajos y la escuela es pesado. Pero si te administras económicamente, y si estás dispuesto como, o sea, porque de repente hay chicos que lo quieren todo, ¿no? Que es como de me voy de fiesta en fin de semana, pero también soy como pura comida orgánica, pero me gusta andar en taxi nada más, no me gusta como que caminar, pero sí me explico como que, pero me gusta ir a puro restaurante de lujo, entonces si quieres como que todo eso y aparte quieres viajar y quieres vivir solo y es como de no, como estudiante es difícil que puedas tener todos esos lujos como estudiante. Entonces es como de a lo mejor y, ok, comparto habitación con una amiga o comparto casa, aunque no comparta habitación, pero no salgo cada 8 días, ¿no? Salgo 2 veces al mes. Entonces ahí es como te administres, pero sí, sí se puede ahorrar, ¿vale? Por ahí... Me preguntan, ¿compraste o piensas comprar una casa en Irlanda? Eh, no, no he comprado. Híjole. Mm. No, bueno, les voy a contar curiosos. Estamos en planes, estamos ahorrando. Obviamente, no estábamos seguros, los primeros años estábamos como de no sabemos si nos gusta Irlanda para quedarnos a vivir. Ahora sí estoy un poquito más segura de dar ese paso, de decir, sí, es un lugar donde me imagino a lo mejor que mi vejez, bueno, no tanto mi vejez, como mi madurez, porque a lo mejor y de viejita, un sueño como más, me regresaría, no sé, a México, como dicen, a que me entierren en mi México querido, pero sí, sí lo he considerado. Y sí, y por eso les digo que también se van a venir más sorpresas, porque les voy a también contar un poquito. No es solamente en este canal como de que mi experiencia y ya les presumo que esto o me compré aquello o eso, sino que tomar de eso, ok, si ustedes van a comprar una casa pueden hacer esto o vayan a estos bancos o vean en estos lugares, entonces que tomen toda la experiencia que voy teniendo y para que cuando ustedes lleguen digan, ah, ok, pues vi que más o menos el proceso para adquirirla es esto, aquello, aquello. Entonces, bueno, ese es el objetivo del canal. Pero sí, en esas andamos. eh, bueno. Ahora, William Rodríguez, ¿cuál es la temperatura más alta y más baja en Irlanda? La más baja que yo recuerde ha sido como -10. Y la sensación térmica a veces tampoco pasa o sea, de -10. O sea, sí, puede ser, o sea, creo que a veces estás como a 0 grados con sensación de -2 o con sensación de -4, pero de -10 hacia abajo ya no. Y la más alta
pues sí ha habido muchos días calurosos en los últimos años, lamentablemente el calentamiento global, pero hemos estado, o sea, hace como 3 semanas estuvimos a 27 grados, entonces sí hace calor y ya se empiezan a ver más días con calorcito. Hoy, por ejemplo, no sé, cuando empecé el live estábamos a 17, pero justamente estaba dando el sol y se siente así en la casa. Entonces, esas son más o menos las temperaturas. Andrea Adanali. Ay, que le encanta mi contenido. Muchas gracias, Andy. Gracias, de verdad. Qué felicidad. Mariano, ¿qué universidad recomiendas para estudiar negocios y que sea algo accesible? Negocios. Hay una escuela que se llama Dublin Business. Dublin. Ay, no, se me fue el nombre ahorita. Pero, si quieres, mándame un correíto y te digo cuál es la escuela. Pero sí hay bastantes opciones por acá. Y si nada más están buscando algo económico también, o sea, hay para todos, como dicen, en la viña del Señor. Mariano, ¿qué universidad? Ah, esa, ya iba a leer la misma, perdón. Jesús, mi esposa y yo queremos estudiar inglés, pero tenemos 2 niñas. Nos pueden dar visas de estudio y poder trabajar a nosotros y visa de turistas a las niñas. No, depende de qué edad tengan tus hijas, pero si están de meses o dentro de los primeros, me parece que 3 años, no hay tanto problema. Pero si ya están más grandecitas, si necesitan venir como ellas con un curso de inglés o tendríamos que checar ahí, ¿vale? Es como, pero ya está un poquito más complicado. Sí, Alex, ya anunciamos al ganador, te lo perdiste, ya está, lo felicitaron, llegaste tarde. A ver, yo estoy en todo, ¿eh? Porque estoy viendo los anteriores para que tampoco, y los nuevos, entonces. Preguntan, eh, Rincón, ¿qué es mejor? ¿Llegar a Cork o Dublín si quieres estudiar inglés y trabajar? Depende de lo que tú quieras y tu ritmo de vida. Personalmente, te puedo decir que a mí me gusta Dublín porque hay más oportunidades de trabajo de inicio. A mucha gente le gusta Cork porque es más tranquilo. Tengo un video donde hago una comparación directa entre Dublín y Cork y estoy segura que te va a ayudar a decidir porque ahí comparamos todos los aspectos, desde la cuestión de trabajo, transporte, alojamiento, todo y ahí, bueno, pues tú vas a decidir, ¿vale? Pregunta Andrés. Desde Colombia, ¿sabes cómo es el proceso para ir a estudiar inglés? Sí lo conozco. Si quieres cursos o estás interesado, nos puedes dejar tu correo, con mucho gusto te mando la información, pero te doy un como mega resumen. Básicamente, tú tendrías que aplicar para una visa previa que se llama visa tipo D, y en esta visa la aplicas desde tu país. Si te la aceptan, bueno, pues ya llegas a Irlanda. Bueno, compras, primero sería comprar tu curso, ver en qué turno quieres y todo este rollo. Lo pagas, te mandan la carta de aceptación, tú eso lo entregas a la embajada para que vean que vas a regresar, que tienes los suficientes documentos, estados de cuentas y todo para regresar a tu país y que te aprueben la visa, te la aprueban, llegas a Irlanda, tramitas tu GNIB, tramitas tu PPS number, tu cuenta del banco, tengo videos de todo eso y te quedas a estudiar en Irlanda, ¿vale? Resumen. Chequen los videos, de verdad, se los voy diciendo porque tengo casi videos de todo porque trato de platicárselos. Y si no, sería eterno. Por ahí dice Faberman. Faberman. ¿Te gusta el clima frío? Sí, me encanta, me encanta. Frío como este. O sea, si es así del que te... No sé si como las bajas temperaturas de Canadá o de otras partes del mundo, no sé, pero el que se vive aquí está soportable. Con una buena, un buen abriguito. Aparte, pues las niñas somos como, nos gusta los abrigos de pelitos y todo ese tipo de cosas, entonces sí, me gusta esa onda. Sai da Silva pregunta, ¿los departamentos vienen amueblados? Sí, algunos. Por ejemplo, la primera vez que nosotros llegamos a un lugar que rentamos, bueno, el primero estaba amueblado y el segundo no teníamos nada. Nada más teníamos, bueno, un sillón, un comedor
y la cama. Pero de ahí, o sea, todo lo tuvimos que nosotros comprar, incluso vasos, platos, todo. Pero ya, si vienes como estudiante, normalmente sí vas a encontrar que te los rentan con muebles. Miguel Ángel pregunta, ¿cómo son las librerías o bibliotecas en Dublín? Pues como muy bonitas, con libros, nada. Puedes checar, bueno, una de las más conocidas es la de Trinity College, que es como muy, pues, muy particular por todos esos acabados y como ya saben que fue inspiración para la película Star Wars, entonces está muy, muy bonita, pero también hay otra en el centro, no me acuerdo ahorita cómo se llama, que se las voy a compartir después, que está impresionante, o sea, está de muy europea, con una cúpula súper bonita, con las mesas así, así largas y las lámparas así que dices, yo ya no soy estudiante, pero me voy a ir a leer un libro ahí, así. Entonces, sí, sí son muy bonitas. Reinaldo, el primer video que vi fue la comparación Canadá-Irlanda y ahora siempre veo sus videos. Tienen muy buena energía y eso se agradece. Gracias, Reinaldo. Gracias, de verdad. Me da mucha, mucha felicidad que sea de ayuda y que, bueno, también los ayuda a comparar y a tomar una mejor decisión de dónde si quieren ir a estudiar inglés, porque no es fácil y hay muchos destinos, entonces estén pendientes porque la próxima semana, el martes, se viene un video también que les va a interesar, sobre todo si quieren estar ahí como que están decidiendo, para que comparen, ¿vale? Javier, pregunta, Javier Alberto Guerra. Tus videos me han ayudado muchísimo para planear mi intercambio en noviembre. Eres mi primera fuente de información. Gracias. Ay, Javier. Voy a llorar, chicos. Ya, esto no es sudor, esto son lágrimas. Muchas, muchas gracias. De verdad lo hago con mucho cariño y trato siempre de estar al día. No trato, o sea, de verdad diario lo primero que hago es abrir así las noticias y decir qué hay de relevante para comentarles a los curiosos porque sé, o sea, he pasado por donde ustedes y sé que no es fácil llegar a un lugar donde no sabes cómo están las cosas, cómo se vive, entonces el que haya alguien que te comunique, al menos que tengas una idea de qué está pasando del otro lado, eh, es de ayuda, entonces saber que sí le sirve me hace muy feliz. También Jesús Iván Treviño pregunta, ¿con esto de la pandemia está difícil encontrar trabajo? ¿No has ido a ver, Jesús, mi último video? Ahí se resuelve tu pregunta. Y no te la resuelvo yo, como les dije. De verdad que lo que les cuento, yo trato de que también ustedes se den cuenta que no son inventos míos ni cuentos chinos. Así que ve a ver el último video del canal, te lo recomiendo. Ana Sánchez, hola, saludos. Hola Itzi, saludos desde México, me encantan tus videos, gracias por las curiosidades e información. Gracias a ti, Ana, de verdad que qué bonito leerlos, ahorita que los estoy checando me hace muy muy feliz saber, pero no se imaginan cuánto, o sea, y cuando comentan en los videos más, por eso casi, si se dan cuenta, yo procuro a todos ponerles corazoncito porque eso me motiva. Nerina Maldonado. Hola Itzi, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene que pasar para tener la ciudadanía? Pensé que me preguntaba que si cuántos años tenía yo dije, y me habla de usted. Para tener 5 con visa que cuente, con visa válida, como le dicen. La de estudiante no cuenta para eso, no se cuenta dentro de esos 5 años. Y si quieres saber cuál es la visa, cuáles son las visas que sí cuentan, tengo un video que se llama Tipos de Visa, chécalo, y ahí vienen cuáles sí valen, ¿vale? Entonces, vale, vale. Ahí se responde también esa pregunta. Tengo una pregunta sobre las cuestiones médicas. ¿Conoces de alguien que haya necesitado ir al hospital? ¿Es difícil ser atendido en emergencias? Sí, mi esposo. Mi esposo tuvo una emergencia. La verdad es que nos asustamos mucho porque, bueno, él había estado sangrando mucho pues tenía sangrados de la nariz y cuestiones así. Entonces, en una ocasión, pues sí, nos tuvimos que ir porque se salió de control la situación y
así, chicos. O sea, ese mismo día, en la mañana, eran como las 8, le dijo al doctor, doctor, tengo esta cuestión, el GP, que es importante que sepan quién es el GP. Y y ya después, perdón, es que estoy leyendo que ya por acá me andan diciendo que ya exhibí a mi esposo, pero y ya el GP le hizo una carta. Si tienes carta y llegas a emergencias con esa carta, te atienden así. Si llegas a emergencias sin la carta del GP, yo he escuchado que es complicado. Pero nos dio la carta, o sea, fue como de sí, en creo que 30 minutos pasa por tu carta, pasamos, nos fuimos al hospital directo y así, o sea, fue como de, a ver, la carta, identificación, listo, pásale. O sea, rápido. Entonces, sí, así es como más o menos tienes que hacerlo. Entonces, si tienes una emergencia, de preferencia, primero ve con el GP y él te va a dar la carta para que te vayas rápidamente y que te atiendan así. Alex G. ¿Y en Irlanda hablan irlandés? No, honestamente sí se está tratando de mantener y vas a ver como que en el transporte público las estaciones de cada parada se dicen en inglés y en irlandés, que los señalamientos están en irlandés y en inglés, que si vas a un museo viene la explicación en inglés y en irlandés. Entonces todo este tipo de cosas se procura preservar, pero como tal es muy raro encontrar a irlandeses hablando gaélico. Entonces el inglés es lo que predomina. Coffee Boy. Hola Itzi, con pasaporte italiano puedo empezar a hacer Deliveroo apenas llego. Apenas llego o antes. Sí o sí debería tener un contrato de trabajo para pedir el PPS number. Bueno, si tienes pasaporte italiano, también hice un video que se llama cuáles son los pasos que les indico qué hacer para si tienes esta ventaja, que la verdad yo la veo como una ventaja. Y entonces les doy ahí el por qué. Entonces, para no extenderme por aquí, Juan pregunta, ¿qué tal es Limerick para estudiar y trabajar? Limerick, he tenido la oportunidad de estar por ahí porque tengo un amigo por allá. Fue uno de los primeros lugares que conocí y me encantó, pero debo decir que es como muy alejado de la ciudad. Te vas a dar cuenta que tienes que echarle más ganas al inglés. ¿Por qué te digo que más ganas al inglés? Porque al ser como en la ciudad vas a encontrar mucho turismo, por lo tanto, muchos restaurantes, muchas oportunidades de trabajo para quien sea. Si te vas alejando, obviamente, pues no vas a encontrar la misma cantidad de oportunidades de trabajo que en la ciudad. Entonces se reducen y tu inglés tiene que ser un poquito mejor. Entonces, voy a hacer después un video comparando Limerick, pero es bonito si te gusta la vida tranquila. Mario Antonio pregunta, ¿compartir dormitorio no se te pierden cosas personales, ropa, etcétera? Ya que no conocemos a nuestro compañero de dormitorio. Bueno, tengo un video planeado, espéralo, vamos a hablar de esto. Obviamente pues depende también uno no sabe con qué gente va a compartir habitación, eso es un factor, así que yo no les diría que no, porque no todos suelen ser europeos, va a haber gente de todo el mundo, entonces tampoco sería justo decir, no, sí, aquí no te roba nada, ¿no? Porque pues, depende de cada persona, pero vamos a hacer un video, así que espérenlo, chicos. Y bueno, traté de ir respondí casi todas las que mandaron por el formulario. Yo sé que faltaron bastantes, chicos, pero pues ya, no me puedo seguir más porque si no esto se va toda la noche. Muchas gracias por haber estado en el live. Muchas felicidades al ganador. Ya vieron aquí a Gabo que ya se lleva su dinerito, entonces me voy a poner de acuerdo con él y se lo haremos llegar. Estén pendientes, suscríbanse, de verdad. Cuando ustedes se suscriben me apoyan demasiadísimo, denle like, pero también porque siento que es como una manera en que yo trato de cumplir con la información adecuada, ustedes me apoyan así y también eso hace que me motive y que se vengan más sorpresas, ¿vale, chicos? Entonces, pues hasta aquí los dejo, cuídense mucho, nos vemos, chao, les mando un gran abrazo y manténganse curiosos.